Arranca la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. En este video analizamos los resultados del día, cómo han quedado los grupos ya definidos y el escenario de los que se decidirán este jueves, junto con los horarios de los próximos partidos. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video y seguir de cerca toda la información, análisis y resultados del Mundial. Bosnia y Herzegovina venció 3-1 a Qatar en un duelo clave para sus aspiraciones de clasificación. El equipo europeo tomó el control desde la primera mitad, abrió el marcador a los 29 minutos y amplió la ventaja poco después. Qatar descontó antes del descanso, pero en el segundo tiempo Bosnia mantuvo el orden y sentenció el partido a los 80 minutos, asegurando el triunfo definitivo. Suiza derrotó 2-1 a Canadá y consolidó su posición en la parte alta del grupo B. Tras un primer tiempo sin goles, Rubén Vargas abrió el marcador a los 46 minutos y Johan Manzambi amplió la ventaja a los 56. Canadá descontó a los 75 minutos con Pramis David, pero Suiza controló el tramo final y aseguró la victoria. Brasil goleó 3-0 a Escocia en un partido dominado de principio a fin. Vinicius Jr. abrió el marcador a los 7 minutos y amplió la ventaja en el tiempo añadido del primer tiempo, a los 45+3. En la segunda mitad, Mateus Cunha marcó el tercero a los 60 minutos, asegurando una victoria cómoda y sin reacción del rival. Marruecos venció 4-2 a Haití en un partido de ida y vuelta desde el inicio. Haití abrió el marcador a los 10 minutos, Marruecos reaccionó y empató a los 39, pero los haitianos volvieron a adelantarse a los 43. Antes del descanso, Marruecos igualó nuevamente a los 45+1 y en la segunda mitad definió el encuentro con goles a los 78 y 89 minutos. Con los resultados ya confirmados, pasamos directamente a la tabla de posiciones, donde repasamos los grupos ya finalizados y los escenarios de los que se decidirán este jueves. El cierre del grupo A deja un panorama de dominio total para el líder y una definición ajustada en la pelea por el segundo puesto de clasificación directa. México confirma su superioridad al imponerse ante Chequia, completando la fase con 9 puntos en 3 partidos. El Tri firma una campaña perfecta, con 3 victorias en 3 encuentros, sin empates ni derrotas, y se destaca además por su solidez defensiva al no haber recibido goles, sumando 5 a favor. Con una diferencia de +5, se afianza en la primera posición del grupo y llega a la siguiente fase con gran solidez, consolidándose como uno de los rivales más fuertes del torneo. Sudáfrica logra quedarse con la segunda plaza tras imponerse por la mínima ante Corea del Sur. El conjunto africano finaliza con 4 puntos en 3 jornadas, producto de una victoria, un empate y una derrota. Aunque su producción ofensiva fue limitada, con 2 goles anotados y 3 encajados, la diferencia de -1 le permite asegurar la clasificación directa. Corea del Sur termina en el tercer lugar con 3 puntos en 3 partidos. La selección asiática acumula una victoria y 2 derrotas en su recorrido, y presenta un balance de 2 goles a favor y 3 en contra. Su diferencia de -1 lo deja fuera de los puestos de acceso directo, obligándolo a esperar los resultados de otros grupos para saber si avanza como uno de los mejores terceros. Chequia cierra su participación en la última posición con apenas 1 punto en 3 encuentros. Con un empate y 2 derrotas en su registro, la escuadra europea se despide del torneo. Marcó 2 goles y recibió 5, terminando con una diferencia de -3, insuficiente para mantenerse en competencia. Suiza fue la gran protagonista del grupo B y terminó la fase de grupos en la primera posición con total merecimiento. La selección suiza selló su liderato tras imponerse por 2-1 a Canadá en la última jornada, resultado que le permitió alcanzar los 7 puntos y cerrar esta etapa sin conocer la derrota. Con 2 victorias y un empate en 3 presentaciones, los suizos demostraron regularidad de principio a fin, combinando una propuesta ofensiva efectiva con una defensa que supo responder en los momentos de mayor exigencia. Sus 7 goles a favor y apenas 3 en contra reflejan ese equilibrio, mientras que la diferencia de +4 confirma la solidez de un equipo que llega a los 16avos de final como líder absoluto y con argumentos para aspirar a metas más ambiciosas en el torneo. La segunda posición quedó en manos de Canadá, que también consiguió asegurar su boleto a la siguiente ronda pese a la derrota sufrida en el cierre de la fase. La escuadra norteamericana concluyó con 4 puntos, fruto de una victoria, un empate y una derrota. Aunque no logró mantener el invicto, dejó una imagen positiva gracias a su capacidad para generar peligro constante en ataque. De hecho, sus 8 goles convertidos la convierten en la selección más goleadora del grupo, una cifra que evidencia su poder ofensivo. Además, haber recibido únicamente 3 tantos le permitió terminar con una diferencia de goles de +5, factor que resultó decisivo para conservar la segunda plaza y avanzar de manera directa a la fase eliminatoria.
Bosnia y Herzegovina, por su parte, logró mantenerse con vida gracias a una victoria clave en la última fecha. El triunfo por 3-1 sobre Qatar le permitió alcanzar los 4 puntos y finalizar su recorrido en la fase de grupos con un balance de una victoria, un empate y una derrota. Sin embargo, los resultados obtenidos anteriormente terminaron condicionando su posición en la tabla. Con 5 goles anotados y 6 encajados, el conjunto bosnio registró una diferencia de goles de -1, insuficiente para superar a Canadá en la clasificación. Aún así, el cierre positivo alimenta sus esperanzas de continuar en el certamen, aunque ahora deberá esperar los resultados de los demás grupos para saber si logra avanzar como uno de los mejores terceros. En la última posición terminó Qatar, que cerró su participación en la Copa del Mundo tras una fase de grupos complicada. El conjunto asiático sumó un punto en 3 partidos, con un empate y 2 derrotas, sin lograr la regularidad necesaria para competir por la clasificación. Su rendimiento se reflejó en los números, con 2 goles a favor y 10 en contra, finalizando en el último lugar del grupo. La conclusión de la fase del grupo se deja un panorama de dominio compartido en puntos, aunque claramente separado por la eficacia ofensiva de cada selección. Brasil asegura su clasificación a los 16avos de final como líder del grupo tras vencer con autoridad por 3-0 al conjunto escocés en la última jornada. Con este resultado, el equipo sudamericano cierra con 7 puntos en 3 partidos, producto de 2 triunfos y un empate. Su rendimiento defensivo destaca de forma notable, con 7 goles a favor y solo 1 en contra, lo que le otorga una diferencia de goles de +6, clave para quedarse con el primer lugar. Justo detrás se ubica Marruecos, que también confirma su pase directo tras una ajustada victoria por 4-2 frente a Haití en los instantes finales del encuentro. El conjunto africano finaliza la fase con los mismos 7 puntos, resultado de 2 victorias y una igualdad en 3 presentaciones. Sin embargo, pese a su buen nivel ofensivo con 6 goles anotados, los 3 tantos recibidos dejan su diferencia de goles en +3, lo que lo coloca en la segunda posición por detrás de Brasil. En una situación más compleja aparece Escocia, que tras la derrota ante Brasil queda en el tercer lugar. El conjunto europeo concluye su participación con 3 puntos en 3 partidos, tras una victoria y 2 derrotas. Su producción ofensiva ha sido limitada, con apenas 1 gol a favor y 4 en contra, lo que resulta en una diferencia de -3. Con este escenario, el equipo escocés queda a la espera de los resultados de otros grupos para definir si logra avanzar como uno de los mejores terceros. Haití se despide del torneo sin sumar puntos en sus 3 encuentros disputados. El equipo caribeño termina en la última posición con 3 derrotas consecutivas, reflejando las dificultades para competir en el grupo. Con 2 goles marcados y 8 recibidos, su diferencia de -6 confirma su eliminación y marca el cierre de su participación en la competición. Tras haber revisado los grupos ya cerrados, pasamos ahora a los que aún están en disputa y se definirán este jueves. Con el pase a la siguiente ronda y el liderato del grupo de ya asegurados, Estados Unidos afrontará la última jornada sin presión en la lucha por la clasificación. La selección norteamericana ha sumado 6 puntos de 6 posibles y es la única del grupo que mantiene un rendimiento perfecto tras las 2 primeras fechas. Su triunfo frente a Australia terminó por confirmar su superioridad en la zona, mientras que la diferencia de goles de +5 respalda el buen nivel mostrado hasta el momento. Ahora, el objetivo será cerrar la fase de grupos con una nueva victoria y completar una campaña impecable. Australia llegará a la última jornada en una posición favorable dentro del grupo de con 3 puntos en su cuenta. El combinado oceánico se mantiene en puestos de clasificación pese a haber alternado una victoria y una derrota en sus 2 presentaciones. La igualdad en su diferencia de goles le permite conservar cierta ventaja en una tabla que sigue abierta detrás de Estados Unidos. Por ello, el duelo ante Paraguay será decisivo para sus aspiraciones. Un empate le basta para sellar el pase a los 16avos de final, mientras que una derrota la obligaría a esperar resultados en otros grupos y depender de la tabla de los mejores terceros. Paraguay también llega con 3 unidades y mantiene intactas sus aspiraciones de clasificación. El triunfo conseguido ante Turquía le permitió recuperarse tras un inicio complicado y mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda. Sin embargo, su diferencia de goles de -2 la deja en una posición menos favorable respecto a Australia. Por ello, el conjunto paraguayo afrontará la última jornada con una misión clara: ganar para asegurar su clasificación directa a la siguiente ronda. Un empate le permitiría llegar a los 4 puntos y conservar buenas posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros, mientras que una derrota reduciría considerablemente sus opciones y lo dejaría dependiendo de una combinación de resultados en otros grupos.
Turquía aparece en la última posición sin opciones de clasificación tras 2 derrotas consecutivas. No ha sumado puntos y registra una diferencia de goles de -3. Su último partido servirá únicamente para cerrar su participación y buscar una mejor imagen en el torneo. Con 2 jornadas disputadas, Alemania se mantiene en lo más alto del grupo y ya ha sellado tanto su clasificación como el liderato del grupo. El conjunto alemán ha mostrado un rendimiento impecable en la fase de grupos, sumando 2 victorias en 2 partidos y destacando por su capacidad ofensiva, con 9 goles anotados, además de una gran solidez defensiva que solo ha permitido 2 tantos en contra. El +7 de diferencia de goles refleja con claridad el dominio que ha ejercido en la zona. Su último compromiso será frente a Ecuador, en un cierre de fase de grupos donde llega sin presión en términos de clasificación, aunque con la intención de mantener su pleno de victorias y confirmar su condición de favorito en el grupo. Con 3 puntos acumulados, Costa de Marfil se mantiene en la segunda posición tras una fase de grupos marcada por la irregularidad, con una victoria y una derrota. Su rendimiento ha sido equilibrado, con 2 goles convertidos y 2 encajados, lo que mantiene abierta la lucha por la clasificación. En la jornada final se medirá ante Curazao en un duelo directo que definirá su futuro en el torneo. Una victoria o un empate será suficiente para asegurar el pase inmediato a la siguiente ronda. Sin embargo, una derrota alteraría por completo su panorama, dejándolo condicionado a otros resultados e incluso con riesgo de caer hasta la última posición si no le favorecen las combinaciones del grupo. Con apenas un punto y situado en la tercera posición, Ecuador llega a la última jornada sin haber logrado todavía marcar en la competición. La Tri ha tenido serias dificultades ofensivas, lo que explica su situación en la tabla, pese a haber recibido solo un gol hasta el momento. Aún así, ese registro le permite mantenerse con vida en la pelea por la clasificación, aunque con un margen muy reducido. El escenario para la fecha decisiva es complejo. La selección ecuatoriana está obligada a sumar una victoria en su último compromiso y, además, dependerá de lo que ocurra en el duelo entre Costa de Marfil y Curazao. Solo una victoria de Curazao abriría la posibilidad de una clasificación directa para Ecuador. En cambio, si Curazao no logra imponerse, el conjunto ecuatoriano quedará relegado a la lucha por uno de los mejores terceros. Y si no logra ganar su partido, el desenlace será definitivo y quedará eliminado del torneo. Curazao se encuentra en una situación muy comprometida, cerrando la clasificación con un punto y una diferencia de goles de -6, tras haber anotado solo un gol y recibido 7. El rendimiento del equipo ha sido insuficiente a lo largo de la fase de grupos, especialmente en el aspecto defensivo, lo que lo ha dejado sin margen de error en esta instancia decisiva. Para mantener vivas sus opciones, el conjunto caribeño está obligado a vencer a Costa de Marfil en su último partido. Sin embargo, incluso con una victoria, su clasificación no depende únicamente de sí mismo, deberá esperar que Ecuador no logre imponerse a Alemania, ya que una victoria ecuatoriana reduciría drásticamente sus posibilidades debido a su desventaja en la diferencia de goles. En ese escenario, si Ecuador no gana, Curazao quedaría en la segunda posición y aseguraría su clasificación directa. Por el contrario, si el combinado sudamericano se impone, el panorama más realista para el equipo sería aspirar únicamente a un lugar entre los mejores terceros, siempre condicionado por su pobre registro de goles. Países Bajos ocupa la primera posición del grupo F con 4 puntos tras 2 partidos disputados, consolidando su condición de favorito en la fase de grupos. El conjunto neerlandés ha mostrado un rendimiento ofensivo sólido, con 7 goles anotados y una diferencia de +4, lo que evidencia su eficacia en ataque. El equipo permanece invicto y llega a la última jornada con una situación favorable, controlando su propio destino en la lucha por la clasificación. Frente a Túnez, afronta un partido clave en el que buscará asegurar el liderato del grupo. En este escenario, una victoria no sería suficiente por sí sola, ya que dependerá de que Japón no gane o de que no lo supere en la diferencia de goles. Un empate también podría ser suficiente para garantizar la clasificación directa. Sin embargo, una derrota abriría un panorama más ajustado, condicionado por lo que ocurra en el otro encuentro del grupo. Con 6 goles a favor y solo 2 en contra, Japón mantiene una diferencia de +4 que refleja su equilibrio entre solidez defensiva y eficacia ofensiva. El conjunto asiático suma 4 puntos en 2 partidos, producto de una victoria y un empate, incluyendo un destacado 4-0 ante Túnez que elevó su confianza en el torneo. Japón llega a la última jornada en la segunda posición, consolidando un rendimiento competitivo dentro del grupo. De cara a la última fecha, el equipo se encuentra en una situación de control relativo, dependiendo únicamente de su propio resultado.
cualquier triunfo o empate frente a Suecia le asegura la clasificación directa. Sin embargo, en caso de derrota, el escenario se complica, ya que pasaría a depender de resultados externos para clasificar de forma directa o incluso podría caer a la tercera posición y tener que disputar una plaza como uno de los mejores terceros. Con 3 puntos en 2 partidos, Suecia se mantiene en la tercera posición del grupo en una campaña marcada por altibajos en el rendimiento. El equipo ha mostrado capacidad ofensiva suficiente con 6 goles marcados, pero también una vulnerabilidad defensiva evidente al haber recibido la misma cantidad. Esta combinación lo deja en una situación de máxima exigencia para la última fecha. Frente a Japón, el margen es mínimo, ya que la victoria asegura la clasificación directa, mientras que cualquier otro resultado lo obligaría a depender de su posición en la clasificación general de los mejores terceros. Túnez ocupa el último lugar del grupo con 0 puntos tras 2 derrotas, habiendo marcado solo un gol y recibido 9, lo que confirma su eliminación del torneo. Tras analizar los grupos ya finalizados y los escenarios de los que se definirán este jueves, pasamos a los horarios de los encuentros. La última jornada del grupo E llega completamente abierta en la lucha por las plazas restantes, con todos los partidos disputándose a las 2 de la tarde de forma simultánea. En uno de los encuentros, Curazao se enfrenta a Costa de Marfil, que suma 3 puntos y depende de sí mismo para asegurar la clasificación directa. El conjunto caribeño, con apenas un punto, está obligado a ganar para seguir con opciones en el torneo. Una derrota significaría su eliminación. En el otro encuentro, Ecuador se mide a Alemania en una misión complicada. La selección alemana llega con campaña perfecta y busca cerrar la fase de grupos con otro triunfo. Ecuador, en cambio, está obligado a ganar para seguir con opciones de avanzar. Más tarde, el grupo F llega a su jornada final a las 5 de la tarde con todo aún por decidir en la pelea por la clasificación directa. Túnez se mide a Países Bajos, que lidera el grupo y muestra un rendimiento muy sólido. El conjunto neerlandés afronta el partido con la intención de confirmar el primer lugar y cerrar la fase con autoridad. A la misma hora, Japón y Suecia disputan un partido decisivo por la clasificación, con el conjunto asiático dependiendo de sí mismo y los suecos obligados a ganar para avanzar directamente. Cerrando la jornada del jueves, el grupo D llega a su última fecha a las 8 de la noche, con Turquía enfrentando a Estados Unidos, que llega con una fase de grupos perfecta tras asegurar el liderato con 2 victorias. El conjunto norteamericano afronta el cierre sin presión, aunque con intención de mantener su nivel. Del otro lado, Paraguay se enfrenta a Australia en un duelo decisivo por la clasificación. Ambos equipos llegan igualados en puntos, aunque Australia tiene ligera ventaja en la diferencia de goles, mientras que Paraguay está obligada a buscar la victoria para asegurar su pase directo. Y con esto cerramos el repaso de la jornada de hoy. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo resumen.